El día de hoy hablaremos de la Revolución Francesa. Antes de empezar, hay que enfatizar que la Revolución Francesa tiñó de sangre las calles parisinas en la primavera de 1789. Ahora, para saber más a detalle sobre lo acontecido, nos embarcaremos a este recorrido de cómo se originó la Revolución Francesa. ¿Y qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso de transformaciones sociales y políticas que comenzó en 1789 y terminó aproximadamente en 1799. Inició como un levantamiento protagonizado por sectores burgueses, nobles y populares en contra de la monarquía absolutista y en contra de los privilegios de la nobleza en Francia. A lo largo de todos esos años, se convirtió en un periodo de conflictos violentos, no solo contra los partidarios del absolutismo, sino también entre distintas facciones dentro del bando revolucionario. La Revolución Francesa fue influida por las ideas de la Ilustración y el liberalismo, así como por circunstancias económicas y sociales, y tuvo tal impacto político e ideológico que influyó en episodios revolucionarios de otros países. Tales fueron los casos como en Hispanoamérica, y se suele considerar el término de la Edad Media y el inicio de la Edad Contemporánea. Entre los hechos destacados de la Revolución Francesa se cuenta con la eliminación del feudalismo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la redacción de una constitución y una instauración de una república. También fueron importantes la formación de clubes políticos, la implementación de medidas contrarias a privilegios nobles y clericales, y sobre todo la oleada de violencia que llevó a la decapitación del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Cabe resaltar que a los franceses no les gustaban los extranjeros, y al saber que su nueva reina era de fueras, le sumaba una raya más a los motivos de descontentos e ideas de movimientos en contra de la corona y la monarquía. Antes de que estallara la revolución, la sociedad francesa estaba compuesta por tres estamentos, denominados estados. El primer estado estaba integrado por el clero, tanto alto de origen noble como bajo de origen plebeyo. No pagaba impuesto y recibía de los campesinos un diezmo de contribución que consistía en un 10% de sus cosechas. Las enseñanzas eran impartidas y controladas por la iglesia. El segundo estado era conformado por la nobleza, propietaria de tierras y cuyos privilegios eran hereditarios. Tampoco pagaban impuestos y recibían en cambio tributos señoriales de los campesinos. También ocupaban cargos cortesanos y administrativos. Y por último, el tercer estado, también llamado o conocido Estado Llano, era integrado por la burguesía, la cual consistía de comerciantes, banqueros, profesionales, intelectuales. A estos no les iba mal, pero sin embargo ya estaban cansados de la nobleza. Con ello se propusieron a destituir el antiguo régimen con libros y armas. Sí, con libros. Debido al hambre y a la falta de libertades, vino acompañado de una nueva etapa de movimientos conocidos como la Ilustración, donde destacan escritores y filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que buscaban dar un poco de luz a esta oscuridad que vivían, y esa luz era la razón en contra de la oposición y de la ceguera que producía la religión y el absolutismo. Estas ideas fueron muy importantes para este cambio y se tenía como referencia a la revolución de las 13 colonias norteamericanas. Y también formaba parte el campesinado, pequeños propietarios, arrendatarios o jornaleros y artesanos urbanos, que en ocasiones se agrupaban en gremios. Estos sí pagaban impuestos y carecían de poder y derechos políticos. Las causas de la Revolución Francesa fueron originadas por la desigualdad social. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados, como ya lo habíamos dicho, donde los dos primeros estados gozaban de privilegios fiscales y sociales, mientras que el tercer estado sufría cargas fiscales desproporcionadas. También se vivía una crisis económica. Francia estaba hundida en una grave crisis económica
debido a las guerras, incluidos los costos de la participación de la Revolución Americana y una mala gestión financiera. La población sufría de hambre y pobreza, especialmente en las zonas rurales. También con ello las ideas ilustradas. Filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu defendían ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Estas ideas se extendieron entre los sectores más educados de la sociedad francesa, especialmente entre la burguesía. Y también la monarquía absoluta, la que el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta eran considerados responsables de una mala gestión del país, lo que generaba un gran descontento popular. Es importante destacar que el desarrollo de la revolución se divide en tres fases. La primera en la monarquía, que se da entre los años de 1789 y 1792. La segunda que se da con la republicana en los años de 1792 a 1804. Y el último, el imperialismo, donde resalta por ello Napoleón Bonaparte, que se desarrolla entre 1804 y 1815. Ya con todos estos puntos de referencia, así se da inicio al comienzo de la Revolución Francesa. Cuando se reunieron los Estados Generales en Versalles en mayo de 1789, representantes del Tercer Estado y de la nobleza reclamaron cambios en el sistema de votación, pero estos fueron rechazados. Es así como el 17 de junio los representantes del Tercer Estado se proclamaron a sí mismo Asamblea Nacional, lo que significó un desafío institucional a la monarquía. El rey mandó cerrar la sala donde se reunía la Asamblea Nacional, por lo que ésta se mudó a un campo de juego de pelota y sus integrantes juraron proseguir unidos hasta proclamar una constitución. A ellos se unieron algunos nobles y miembros del bajo clero. Poco después conformaron una Asamblea Nacional Constituyente. Fue así como el rey movilizó tropas en París y Versalles y decidió destituir a su ministro de Finanzas por considerarlo demasiado tolerante con el tercer estado. Fue así como el 14 de julio de 1789 el pueblo de París reaccionó a estos hechos, saliendo a las calles para respaldar a la Asamblea Nacional Constituyente. En un enfrentamiento que duró algunas horas, logró tomar la Bastilla, una fortaleza parisina que funcionaba como prisión y armería, y que era además un símbolo de la monarquía. En este episodio se replicó con levantamientos leales a la Asamblea Nacional Constituyente en distintos puntos de Francia, quemas de títulos que consagraban derechos señoriales en áreas rurales, la abolición de privilegios feudales el 4 de agosto y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto. Por esta razón, el 14 de julio se convirtió en una fecha simbólica del inicio de la Revolución Francesa y desde 1880 se conmemora como fiesta nacional en Francia. El proceso revolucionario duró aproximadamente 10 años y atravesó distintas etapas. La primera, la Asamblea Nacional Constituyente. Durante esta etapa se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se estableció la Constitución Civil del Clero, junto con otras medidas contrarias a los privilegios de la Iglesia, y comenzó la discusión para recaudar una constitución. En la Asamblea se distinguieron dos tendencias. Por un lado se ubicaban en la derecha los partidarios del antiguo régimen, mientras que en la izquierda se ubicaban los partidarios de reformas profundas. Además, se formaron clubes y grupos políticos que ejercían presión, como los jacobinos y los cordeleros, ambos con tendencia republicana. El rey quiso huir y fue hecho prisionero cuando se votó la Constitución de 1791. Luis XVI fue obligado a jurarla y se conformó una monarquía constitucional. La segunda etapa fue la Asamblea Legislativa y la monarquía constitucional. Esta etapa fueron importantes la discrepancia entre dos grupos. Por un lado los jacobinos, representados por profesionales y pequeños propietarios con influencia en sectores populares que aspiraban a cambios radicales, como poner fin a la monarquía y fundar una república con sufragio universal masculino. Por otro lado, los cordelinos, portavoces de una alta burguesía que aspiraban a cambios moderados, como limitar el poder real sin abolirlo o el sufragio restringido. También se desató una guerra contra Austria y Prusia, a la que luego se aliaron otras naciones,
que habían conspirado con Luis XVI para restablecer el absolutismo en Francia. Así fue como llegó la Convención en los años de 1792 a 1795. El 10 de agosto de 1792 se produjo una insurrección en París que implicó el asalto al Palacio de Tullerías, donde se alojaba el rey. Esta la encabezó George Danton y llevó a la destitución del rey. El 20 de septiembre se formalizó la abolición de la monarquía y el establecimiento de la república, que gobernó mediante una convención y un comité de salvación pública, y adoptó oficialmente el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. En el año de 1793, Luis XVI y María Antonieta fueron ejecutados en la guillotina, acusados de conspirar contra la República. Bajo el gobierno de Joaquín Maximilien Robespierre, el Comité de Salvación Pública comenzó una etapa conocida como la del terror. En él fueron guillotinados miles de personas acusadas de apoyar la contrarrevolución. En 1794, una revuelta de sectores moderados contra Robespierre acabó con la vida de este, también ejecutándolo en la guillotina. La siguiente etapa fue el Directorio. La Convención aprobó una nueva constitución en 1795, año tercero de la República, pues el gobierno revolucionario había comenzado a contar los años a partir de la proclamación de la República, que reemplazó el sufragio universal masculino por el sufragio censitario y formó un directorio que reemplazó a la convención durante sus años de gobierno. El directorio se enfrentó a tantos sectores realistas que buscaban restaurar la monarquía como a los sectores jacobinos que buscaban medidas más radicales. En materia militar se destacó el general Napoleón Bonaparte, que resultó exitoso en diversas campañas al servicio de la República. Así llegamos a la última etapa, el consulado, que se da entre los años de 1799 a 1804, cuando se sacudieron una serie de revueltas en Francia. Napoleón Bonaparte retornó al país y encabezó un golpe de Estado que estableció un consulado y dictó una nueva constitución que le permitió concentrar el poder político. Fue así como en el año de 1804 se coronó como emperador, dando inicio al imperialismo. Podemos concluir así que la Revolución Francesa se dio entre los años de 1789 a 1799. Tuvo un impacto profundo en la historia de Francia y en el mundo entero. Fue marcado por varios eventos claves que consolidaron el resultado, y aquí algunos aspectos importantes fueron el fin de la monarquía absolutista. La revolución condujo al derrocamiento de la monarquía de los Borbones y al fin del antiguo régimen, lo que llevó a la instauración de la Primera República Francesa en el año de 1792. Se tiene también la instauración del Imperio Napoleónico. Tras una década de inestabilidad marcada por la lucha interna y externa, Napoleón Bonaparte emergió como líder militar y político, proclamándose emperador en 1804. Esto dio inicio a una nueva fase en la historia de Francia, la del Imperio Napoleónico, que si bien se originó de la Revolución, acabó transformando el sistema republicano en una monarquía autoritaria. También llegaron las reformas y cambios sociales. A pesar de la caída de la Revolución, los principios de igualdad, libertad y fraternidad perduraron. Las reformas sociales y políticas como la abolición de los privilegios feudales y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sentaron las bases para los ideales democráticos que se expandieron por Europa y el mundo. Y así fue el impacto que se tuvo en Europa y el mundo. Con la Revolución Francesa no solo cambió a Francia, sino que también inspiró movimientos revolucionarios a otros países, desafió las estructuras tradicionales de poder y contribuyó a la expansión de ideas republicanas y liberales. La Revolución Francesa concluyó con una transformación radical en el orden político, social y económico de Francia, que dio paso tanto a una breve de periodos republicanos como a la instauración de un imperio bajo Napoleón. Sus legados, como los principios democráticos y los derechos humanos, perdurarán hasta el día de hoy.